Soy un paisano de pueblo. ¿A qué no va? Soy del pueblo más burro de España, Villacogorza. Pues fíjate si somos burros, para que os deis cuenta que al entrar al pueblo tenemos una curvona de esos cerraes, que había unos accidentes ahí ahora, como están con el cuento de eso, de cuántos muertos hay a la semana y tal, entonces no se preocupa de morir. Y allí, como tan burros son, había un curva todo cerrado, todos los años hay unos accidentes de su madre, fastidiábamos el presupuesto. Me cago en mi macho, vinieron estos de fomento por aquí, se dicen todo. Se deben ser arreglado, por aquí van a matarse todos. ¿Y sabes lo que pidieron? Pusiéramos una señal de ese de prohibido adelantar. Que ya sabéis que hay un disco redondo con dos coches pintados, uno negro y otro colorado. Pues en el pueblo no hacía caso ni mi madre. Tuvieron que ponernos un letrero debajo que ponía nota. Esta señal también va para coches de todos los colores. Somos burros. Bueno, el más burro de todos era el alcalde. Con perdón, Ramón, el mi cuñado. Bueno, fijamos que se era burro. El día que se presentó a las elecciones, yo no sé dónde se enteró que el voto, que era secreto, tardamos 3 meses en encontrar el papelete. Bueno, y luego el día que agarró el ayuntamiento, bueno, ya hay que salir allá al balcón a echar el discurso, pero a mí salpa ya Ramón. Dice, ahora que soy alcalde, yo voy a trabajar para el pueblo y para nuestra cultura. Yo estoy seguindo la plaza, mirando para él. Dice, todo los extranjeros fuera aquí. Oye, tiróse abajo todas las señales de esto que había por el pueblo, arrancó y puso so. Dice, y el día de la fiesta, pero grande, fuegos artificiales en el pueblo. Vamos a hacer la competencia si se ahoga a un quisqui. Oye, Arrón tiró para Valencia. Mira, trajo 3 camionados. Llega a la pista del pueblo, todo el mundo allí, con la boca abierta, nunca habíamos visto aquello. Llámame para allá. Dice, oye, yo, ¿qué pasa? Dice, voy a nombrarte concejal de cultura. Pues qué borréis, estoy preparado. ¿Aquí es donde me veis? Yo soy muchos idiomas, señora. ¿Lo crees no? Mira, yo sé ruso, chino, francés, alemán, portugués. ¿Lo crees? Va a demostrarlo. ¿Sabes cómo se dice en ruso, por ejemplo, Isabel Presley? ¿Cómo se dice? Tokiski la soba. Pero yo he preparado. ¿Sabes cómo se dice? ¿Sabes cómo se dice en ruso? Viuda joven, vagina seminova. Calzoncillo, escondinado. Estoy preparado, señora. Bueno, voy a hablarte un poco en ruso para que vean la preparación. En ruso nada, si te hablo en chino quedáis dos acojonados. ¿Sabes cómo se dice en chino, por ejemplo? ¿Qué te voy a decir yo? Pelo sucio, chinchampú. Pañuelo de caballero, quito moco. Pañuelo de señorita, quito moquito. Naufragio, pincho lancha. 99, cachitín. Divorcio en chino y es precioso. Chao, chochín. A que suena guapo, ¿eh? Bueno,
Mingo, Chachi, Chocho, Chum. ¿Qué preparado no? Bueno, y si te hablo en portugués es decir, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Barrender, ingeniero la verdad. ¿Te preparado no? Raya del pelo, autopista do Piollo. Supositorio, chupachudo pandeiro. ¿Te preparado no, señora? Bueno, y en árabe mejor que los de las alfombras. Mira, en árabe se decía aparcar, que se dice anda la jaca la taca. Darle comer al canario, bajar las aulas ahí. Montar en moto, sube la reja de Yamaha.